Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este primer módulo de nuestro diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. Es verdaderamente un privilegio que se hayan inscrito a este diplomado que tenemos en la Escuela Judicial Electoral. Es de verdad un orgullo enorme para nosotros que confíen en esta escuela para tomar un diplomado en una materia tan significativa como es de los partidos políticos. Eh, Me presento muy brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Y pues bueno, vamos a estar juntos en algunos módulos de este diplomado. Este módulo que arranca tiene por título Premisas conceptuales de los partidos políticos. La idea es que en este primer módulo podamos justo arrancar con lo básico, que es un partido político, eh, qué significa un partido político, cuándo surge y cuál es su finalidad, ¿no? El propósito de este diplomado no solamente es que podamos estudiar cuál es la normativa en la materia, es decir, qué dice nuestra Ley General de Partidos Políticos, estudiamos casos, jurisprudencia del Tribunal Electoral, sino que vayamos un poquito más allá, que podamos eh, reflexionar sobre el papel de los partidos políticos en la democracia, no solamente en el contexto mexicano, sino en un contexto mundial en donde se habla de lo que se conoce como la crisis de los partidos políticos. Es una reflexión que me parece sumamente relevante que ustedes tengan a lo largo de todo el diplomado, dado que son tres indicadores básicamente los que nos hablan de que los partidos políticos se encuentran en crisis. El primer indicador es, uno, una baja participación electoral, ¿no? Hay indicadores, sobre todo en Europa y en América Latina, todo en el mundo occidental, que nos hablan de una baja participación electoral, una disminución sostenida en el tiempo. El segundo indicador es, un momento. Oye, Kenny, es que se escucha como viciado el sonido. Ok, déjame revisarlo. No sé por qué será, porque eso distrae. Denos unos momentos. Creo que ya, se escucha bien. Bueno, sigamos. Creo que ya. De verdad, muchas gracias, Kenny. Parece que ya. Entonces hablábamos de los indicadores sobre la llamada crisis de los partidos políticos. El segundo indicador es una disminución del número de militantes inscritos actualmente en los partidos políticos. Un dato nada más para que veamos esto. De acuerdo con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, o más bien, ¿no?, que nos aporte ese dato es la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. En 2021, los 7 partidos políticos que en aquel momento tenían registro nacional habían perdido en conjunto 70% de su militancia. O sea, dimensionemos este dato. Cada 3 años, cada vez que hay una elección federal, el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación justamente de revisar si los partidos políticos nacionales siguen contando con los requisitos
para mantener su registro, ¿no? Entre ellos, el 0.26% del padrón electoral. Entonces, en 2021, este fue un dato muy revelador, ¿no? 70% de la militancia de todos los partidos políticos nacionales habían renunciado a ellos. Entonces, nos encontramos en una crisis de los partidos políticos, van a desaparecer. El tercer indicador del cual nos hablan los especialistas en partidos políticos, la literatura en la materia, es la desconfianza. No solamente en México, sino en el mundo, basta ver las encuestas de percepción, de cultura política. Podemos ver, por ejemplo, los datos concretos del Latinobarómetro, y año con año aumenta el porcentaje de desconfianza, ¿no? Los partidos políticos se encuentran dentro de las instituciones de la democracia en el más bajo nivel. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Podemos hablar de una crisis de los partidos políticos o solamente es un momento coyuntural? ¿Realmente ellos están en crisis? Y bueno, también estamos ante un tema en la democracia mexicana de suma relevancia, el llamado Plan B, ¿no? Entonces, hay cuestiones que afectan la materia de los partidos políticos. La idea es también que este diplomado pues sirva para revisar cuáles son las cuestiones que el legislador está planteando cambiar. Como un adelanto es que se están buscando aumentar el número de militantes. Se está buscando que se pase del 26% al 52% para registrar un partido político nacional, pero a su vez está quitando esta como una causal de pérdida del registro de un partido político, ¿no? Entre uno de los varios cambios que afectan el tema de los partidos políticos. Entonces, la idea es que a lo largo de este diplomado, pues también analicemos cuáles son las modificaciones y cómo esto puede repercutir o no en nuestro sistema de partidos, ¿no? Pero el día de hoy vamos a arrancar con conceptos básicos, con lo básico, ¿no? Entonces, permítame. Listo, una disculpa, me he estado saliendo. Es que estamos como realizando las aulas de la Escuela Oficial Electoral, entonces apenas estamos aprendiendo a manejar estos pizarrones. Pero ya sé que estaba. Vale. Ahora sí, permítanme empezar a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Kenia no me permite compartir la pantalla. Me dice que me marque como un error.
Un momento, perdón esta falla técnica. Listo, estamos de vuelta. Vamos a, una disculpa. Vamos a ver si ahora sí esto se puede hacer bien. Déjenme intentar volver a compartir la pantalla sin salirme de la reunión. Ay, de aquí ya. Bueno, me avisan si no se ve, por favor. Aunque me pueden avisar si se ve la pantalla. Sí se ve. Muchas gracias, qué bueno. Bueno, ahora sí, esperemos no volver a cometer un error tecnológico. Vamos ahora sí. Vean ustedes. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es un partido político? Miren, vamos a empezar con la definición desde el punto de vista etimológica. Vean ustedes, esto me parece a mí muy interesante porque Giovanni Sartori es uno de los básicos, ¿no?, autores que debemos de revisar cuando estudiamos a los partidos y los sistemas de partidos. Incluso Giovanni Sartori tiene una obra con este nombre, ¿no? Partidos y sistemas de partidos, que es una lectura, digámoslo así, obligada, ¿no? Cuando estamos estudiando esta materia. Entonces, nos plantea algo muy interesante. ¿Por qué razón los partidos políticos tendrán una connotación negativa, pero al mismo tiempo estamos de acuerdo de que son indispensables para la democracia? Y bueno, parte de esta ambivalencia, contradicción o paradoja
en torno a los partidos políticos, vean que parte de esto tiene su origen en dos atracciones semánticas que tienen la misma palabra, ¿no? Partido viene del partito, partire, ¿no? Que significa partir, dividir, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hablamos de algo que parte, que divide, pues muchas veces puede tener una carga negativa. Pero vean que no necesariamente es la única atracción semántica de la etimología de la palabra partito, ¿no? Del partido, sino que también tiene un aspecto positivo que significa también parte de un todo, ¿no? Partido, parte de un todo, pero también una palabra fundamental que es participar, ¿no? Participar quiere decir formar parte, ¿no? Del todo, tomar parte, ¿no? De una cuestión. Entonces, pues vean que tiene estas dos atracciones semánticamente opuestas. Y bueno, también es muy relevante tener en cuenta que la palabra partido como tal entra en el vocabulario de la política hasta el siglo XVII, cuando la palabra secta sale del vocabulario de la política. Entonces, secta justo era usado para hablar de estos grupos políticos y vean el origen etimológico de la palabra secta. Secare, que significa separar, cortar y dividir. Entonces, ¿por qué la palabra secta sale del vocabulario de la política en el siglo XVII? Básicamente por las guerras religiosas que se estaban viviendo en Europa, ¿no? Entonces, secta empieza a usarse más para hablar de estas escisiones del cristianismo, del catolicismo, ¿cierto? Y entonces empezamos sale secta del ámbito de la política y entonces entra partido en el vocabulario de la política. También es muy importante tener en cuenta que el partido político surge en la modernidad, ¿no? Si bien históricamente podemos hablar de que siempre que ha existido una sociedad humana, comunidades políticas, han existido grupos políticos, el partido como lo conocemos hoy en día surgen en la modernidad. Entonces, es algo fundamental que les quiero plantear aquí, ¿no? Que podamos entonces distinguir cuál es la diferencia entre lo que Giovanni Sartori va a llamar facciones, que las facciones han existido durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Podemos encontrar facciones desde la política griega, desde la política romana, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, ¿cierto? Podemos encontrar facciones en la Edad Media, en la Revolución Francesa, por ejemplo, los girondinos, los jacobinos, ¿no? Como las principales facciones que buscaban el poder político en la Revolución Francesa, pero vean que como tal, el partido político surge en la modernidad. Y la primera distinción que vamos a hacer es desde el punto de vista teórico, ¿no? Vean que Giovanni Sartori empieza a estudiar, hace como una revisión de los autores, de los teóricos políticos que habían estudiado el tema desde el siglo XVII, XVIII, etcétera, y encuentra que hay si bien el partido político surge en la modernidad, hay muchísima ambigüedad porque los teóricos políticos hablan como indistintamente de lo que es una facción y de lo que es un partido político como si fuera la misma cosa, ¿no? Como que en la misma teoría política no hay una claridad de qué es una cosa y qué es la otra cosa. Pero empieza sobre todo, a ver una claridad con David Hume. Miren esto.
Vean esta cita de David Hume, que a mí me encanta, en su obra Of Parties in General. Miren lo que dice David Hume. Los partidos basados en principios abstractos y especulativos solo se conocen en los tiempos modernos y quizás sean el fenómeno, vean esto, más extraordinario e inexplicable que se haya dado hasta ahora en los asuntos humanos. ¿Qué nos está diciendo aquí David Hume? Que nunca en la historia de la humanidad se habían organizado grupos de personas basados en principios abstractos y especulativos, y que es un fenómeno extraordinario y además inexplicable en el orden de los asuntos humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un partido y una facción? Justamente Giovanni Sartori, tomando como referencia esta cita de David Hume, pues vean cuál es la etimología de facción. Facción viene de facere, del latín facere, que significa hacer, pero también de factio, que factio es un grupo político que está dedicado a un facere, o sea, a un hacer perturbador y nocivo. Entonces, ¿cómo pasamos de una facción, de las facciones políticas a los partidos políticos? Cuando, vean esto, cuando los grupos políticos dejaron de ver por el bien particular del grupo y empezaron a apelar a lo que David Hume identifica como principios abstractos. Es decir, cuando empezó a hablarse del bien común, del bien colectivo en estos grupos políticos, ¿no? Cuando empezaron a apelar a principios abstractos. Entonces, vean esta, bueno, entonces para que dejarlo claro, ¿no? Mientras que la facción, este grupo de hombres o mujeres, de personas que velan por un interés de ese grupo, el partido político apela a principios abstractos como la justicia, como la igualdad, como la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, esto surge en la modernidad, ¿no? Y vean la definición de Edmund Burke, que de acuerdo con Giovanni Sartori, es el primer teórico político en hacer una distinción clara entre lo que es una facción y lo que es un partido político. En toda su obra no vamos a ver esta confusión que vemos en los antiguos, ¿no? Teóricos políticos, de los primeros que empiezan a hablar de partido. No vemos esta confusión ya en Edmund Burke y empieza entonces una solidez conceptual para referirnos a un partido político. Y vean esta definición. Un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular del cual todos están de acuerdo. Vean esto que me encanta. Los fines requieren medios y los partidos son los medios adecuados para permitir a estos hombres poner en ejecución sus planes comunes con todo el poder y toda la autoridad del Estado. O sea, vean qué magnífica definición, ¿no? El partido político es entonces un medio para que un grupo de hombres, ¿no? A través de su labor conjunta, promuevan el interés nacional. Pero vean esto, con todo el poder y toda la autoridad del Estado. ¿No les parece magnífica esta definición? Entonces, bueno, con esto creo que podemos arrancar, ¿no? Con estas nociones básicas de un partido político, ¿no? Porque uno es un fenómeno que surge, que no había aparecido así con anterioridad en la historia de la humanidad, y obviamente tiene que ver con la aparición de la democracia, ¿no? Ahorita vamos a ver qué fenómeno específicamente promueve la creación del partido político de masas, pero además, ¿no? Nos damos cuenta
de que el partido político justamente es un medio, ¿no? Para alcanzar un fin superior, un fin abstracto. Pero bueno, eso es un poco desde el punto de vista teórico, filosófico, pero en los hechos, ¿cómo surgen los partidos políticos? Bueno, tenemos como antecedentes, ¿no? Que son básicos de la literatura en esta materia. En primer lugar, el parlamentarismo inglés, ¿no? Es muy interesante simplemente recordar, revisar cómo surge el gobierno parlamentario, los órganos representativos. Y si bien los órganos representativos son mucho más antiguos que los regímenes que hoy conocemos como democracias, que como paréntesis, ¿no? También es importante saber que en un primer momento, en estas primeras democracias, pues no le llamaban democracia, ¿no? El concepto que se usaba era república, un gobierno republicano. Pero ¿cómo surgen entonces los órganos representativos? Bueno, hay antecedentes muy largos, ¿no? Desde los vikingos, en los Andes suizos empiezan también a haber asambleas, órganos representativos, también empieza a haber la figura de la representación del rey que no puede ir a todos los lugares, ¿no? En fin, pero lo que nos interesa aquí para entender cómo surgen los partidos políticos es a partir del parlamentarismo inglés, de los órganos de representación política. Y es muy interesante porque el Parlamento inglés tiene un origen jurisdiccional. Entonces, hoy en día, ¿no? Por ejemplo, se debate mucho sobre la superioridad epistémica entre los jueces constitucionales y el legislador, ¿no? No sé si les hace sentido, ¿no? Pero hay una discusión dentro del de la jus filosofía, ¿no? Sobre quién debe tener la última palabra. Si los jueces, los tribunales constitucionales o los parlamentos, ¿no? Entonces, ante este debate, ¿no? De quién tiene superioridad epistémica para tomar la última palabra, y hay quienes defienden, ¿no? Que es el Parlamento porque representa la soberanía popular, y hay quienes sostienen que los jueces constitucionales porque son quienes protegen los derechos humanos y los derechos de las minorías, ¿no? Pero más allá de este debate, vean qué interesante, porque el Parlamento tiene un origen jurisdiccional. En un momento, el rey, ¿no? Empezó a delegar justamente asuntos jurídicos de la corona del reino a un grupo de personas de su confianza, juristas, nobles, que pues, atendían estos asuntos que el rey no quería atender, ¿no? Entonces se reunía este grupo de personas a hablar, ¿no? Por eso parlamento viene de parlare, de hablar. Se reunían justamente para discutir jurídicamente cómo se podía resolver el asunto encomendado por la corona. Con el tiempo, viendo que este cuerpo de hombres notables tomaban buenas decisiones, se empieza a delegar poco a poco más asuntos y empieza a crecer el número de personas, ¿no? Que atendían estos asuntos, porque empieza a crecer el número de asuntos delegados. Con el tiempo, ¿no? Ya no había, con el tiempo, entonces empiezan a formarse dos grupos en este cuerpo de personas notables que se reunían a hablar con los asuntos de la corona, que son los Whigs y los Tories, que son los antecedentes, los protopartidos de los posteriores Partido Liberal y Conservador en Inglaterra, ¿no? Entonces, con el tiempo el rey ya no podía tomar una decisión sin tener el aval de el líder de los Whigs o el líder de los Tories. Entonces empezaron a tener muchísimo poder, ¿no? Y también con asesoría de los líderes de estos dos grupos políticos, se convenció al rey de que lo mejor era que fueran personas de la confianza de estos líderes quienes se ocuparan de tomar los asuntos más importantes del Estado, ¿no? Lo que hoy entendemos como
pues los ministerios, las secretarías de Estado, ¿no? Entonces así empezaron a formar los gabinetes con personas de confianza de líder del Parlamento, ¿no? Y así, más o menos, en resumen, muy simplificado, surge el parlamentarismo, el gobierno parlamentario. Entonces, vean, ¿no? Empiezan a haber dos grupos políticos, que también si esto lo revisamos desde la teoría de juegos, ¿no? Hay varios autores que sostienen que al final del día, no importa cuántos grupos políticos existan, al final del día las decisiones tienden a tomarse por dos coaliciones principales, ¿no? Entonces, así empiezan a formarse dos coaliciones dentro del Parlamento inglés. Y bueno, también hubo un fenómeno ahí relacionado con la coronación, ¿no? De un rey que tenía origen holandés y otra religión, y entonces ahí se dividieron principalmente, ¿no? En dos grupos. Pero bueno, ese es uno de los principales antecedentes. ¿Qué otro fenómeno nos ayuda a entender el surgimiento de los partidos políticos en la modernidad? Pues la extensión del sufragio universal, ¿no? La extensión del sufragio en un primer momento para la clase obrera, para las personas trabajadoras, para los campesinos y los hombres rurales, y en un segundo momento a las mujeres. Y entonces vemos que no es casualidad, ¿cierto?, que la primera ola del feminismo haya surgido en Inglaterra, justo, ¿no?, ante esta exigencia de las mujeres para que se reconocieran los derechos, sus derechos al sufragio activo, ¿no?, y también pasivo. Entonces, ¿pero esto qué implica? Pues hay una lectura que les recomiendo muchísimo hacer. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero hay una obra, una lectura de Luis López Guerra, que si tienen oportunidad de hacer, háganla por favor, porque a mí me resulta esta lectura muy interesante para replantearnos el tema de la crisis de los partidos políticos, porque Luis López Guerra justo señala la transformación de los partidos políticos a partir de una necesidad comunicativa. ¿Y qué tiene que ver entonces la formación del partido político de masas con una necesidad comunicativa? Pues imagínense que en un primer momento, ¿no? Pensemos en Inglaterra, que ojo, hay que aclarar aquí, hay que hacer un paréntesis importante, ¿no? Aquí la estamos analizando desde la obra de Giovanni Sartori, desde un punto de vista, si ustedes quieren, eurocentrista, ¿no? En un contexto donde Inglaterra estaba, pues, en la revolución industrial, en donde, además, ¿no? Pues había ya una creciente clase obrera, una clase, esta distinción desde el marxismo, ¿no? Entre el proletariado y la clase trabajadora y los propietarios, los capitalistas. Entonces, es muy diferente cómo surge el partido político en Europa, en Inglaterra, y cómo surge, por ejemplo, en América Latina, que ustedes lo van a ver en la sesión del día de mañana, cuál es la evolución del sistema de partidos en México. Y en México, cuando básicamente los partidos políticos de México surgen en el contexto de la Revolución Mexicana, en ese contexto no teníamos industrial, el avance de una revolución industrial como lo tenía Inglaterra, ¿no? Entonces, esta visión es muy eurocentrista, simplemente esto es como para entender el partido político de masas en un contexto europeo, pero hay que hacer esta aclaración, que el partido político en América surge de manera muy diferente, ¿no? Y en México, sobre todo, pues en el contexto de una guerra de revolución, ¿no? Cuando no se permitía la oposición por parte de la dictadura de Porfirio Díaz. Porque durante la dictadura de Porfirio Díaz, lo que existían eran los clubes políticos, ¿no? Pero no se permitía ningún grupo político que no fuera con los ideales de la dictadura.
Entonces, bueno, después de este paréntesis, ¿qué tiene que ver entonces la extensión del sufragio con una necesidad comunicativa? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué creen que surge el partido político de masa en un contexto en que se reconoce el sufragio a la clase obrera y a las mujeres? ¿Alguna idea? ¿Por qué estamos hablando de una transformación o creación del partido político de masas a partir de una necesidad comunicativa? ¿María? Bueno, vean esto, a ver si les hace sentido. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Lourdes? Te escuchamos. Yo creo que los partidos políticos de masa surgen a partir de que se les otorga el derecho a la clase obrera y a las mujeres para que estos grupos se identifiquen con algún fin. Es decir, se les da el derecho del sufragio, pero también surge la necesidad de sentirse identificados con algún objetivo, con algún fin, y es ahí donde empiezan a surgir los partidos políticos. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Totalmente, ¿no? También aquí Carlos Cárdenas nos escribe, ¿era necesario tener canales de voz de estos sectores? Exacto, ¿no? Y el objetivo era conjuntar a los ciudadanos que tienen afinidad en su forma de pensar. Totalmente, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, imagínense que en un primer momento estos grupos, estos partidos políticos, ¿no?, que surgen en el Parlamento inglés, pues no tenían una organización sólida, se llaman en la literatura peones que estaban como a la orden de los hombres notables que dirigían estos partidos políticos, estos primeros partidos políticos. Pero eran muy pocas personas las que votaban. Recordemos que el voto era censitario en un primer momento, en las primeras democracias. Solo votaban quienes tenían cierto nivel de renta, quienes pagaban impuestos, ¿no?, quienes tenían cierto nivel de riqueza y de propiedades. Pero entonces, con el reconocimiento del sufragio universal, surge esta necesidad de estas primeras organizaciones políticas, de estos primeros partidos políticos, de ir a conseguir el voto de los nuevos ciudadanos. Entonces, imagínense cómo estas organizaciones necesitan empezar a especializarse en crear burocracias y cuerpos organizativos para ir a educar a la nueva ciudadanía, ¿no? A esa clase obrera, a esa clase trabajadora, a las mujeres, y empezar a ganar adeptos a estas familias que antes no eran tomadas en cuenta en estos órganos de representación política, ¿no? Entonces, por eso, Luis López Guerra nos habla de la transformación, el surgimiento y crisis de los partidos políticos, que hoy llamamos crisis, que ponemos entre paréntesis, perdón, entre signos de interrogación, a partir de una transformación comunicativa. Ahorita vamos a ver, ¿no?, qué fenómeno en el siglo XX nos habla justamente de la crisis entonces de los partidos políticos, de la transformación del partido político de masas. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Entonces tenemos, por una parte, el parlamentarismo inglés como primer elemento fundamental para la creación del partido político. 2, la extensión del sufragio. Pero vean esto que también me gusta muchísimo resaltar de la reflexión y análisis que hace Giovanni Sartori. También se requiere una transformación cultural, dice Sartori, para poder pasar de la facción, es decir, de esos grupos políticos que compiten para conseguir sus propios fines de grupo, sus fines particulares, individuales o perversos, ajenos al interés común, para pasar de la facción
al partido político, también necesitamos transitar, vean esto, de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad. Esta idea de pluralidad va a ser fundamental en toda la obra de Sartori, porque no solamente para crear, construir y mantener sólido a lo largo del tiempo un sistema de partidos competitivo, plural, no solamente se requiere pues que existan más de 3 partidos políticos, ¿no? Mañana ustedes van a ver el concepto del sistema de partido político. Bueno, si nos da tiempo lo vemos hoy, pero justamente se requiere una transformación cultural, ¿no? Entender que van a existir otros que piensan completamente distinto a mí y que eso es legítimo y que nos vamos a seguir alternando el poder político, ¿no? Entonces, es una pregunta que también me gusta hacer en este diplomado. No necesito que me la respondan ahora, pero es una reflexión que nos gustaría que tuvieran a lo largo del diplomado, ¿no? En México hemos hecho esta transición de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad. Estamos conscientes y reconocemos, toleramos de que existen grupos políticos con otros puntos de vista, con otras perspectivas epistemológicas. Bueno, ahí se los dejo para a lo largo de que ustedes lo puedan reflexionar. Y bueno, al final del diplomado, ustedes tendrán que responder unas preguntas muy breves sobre los partidos políticos y esta llamada crisis. Entonces, pues les puede servir muchísimo para ese microensayo que les pedimos. Simplemente es como un requisito para que más allá de sus asistencias veamos, ¿no? Que haya ahí una reflexión madura por parte del alumnado a partir de los temas vistos en este diplomado. Es un microensayo de 2, 3 cuartillos, o sea, no es mucho. Y bueno, entonces, para Giovanni Sartori, el primer partido político que existe en el mundo occidental es el Partido Republicano bajo la dirección de Thomas Jefferson. Y bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, reflexión. Bueno, en cualquier momento, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, siéntanse con la confianza de hacer, para que esto no se vuelva un monólogo cansado para ustedes. Bueno, pero vean, a pesar de que encontramos en la teoría política una cita como la que vimos de David Hume, en donde habla del surgimiento de los partidos políticos como el fenómeno más extraordinario e inexplicable en el orden de los asuntos humanos, lo cierto es que eran pocas personas quienes en aquel momento veían con buenos ojos a los partidos políticos, ¿no? Entonces, esta desconfianza que hoy nos muestran las encuestas de la cultura política, estas encuestas de percepción sobre los partidos políticos, pues es histórica porque vean que solo unos pocos intelectuales, ¿no? Personas privilegiadas, filosóficas, teóricas, entendían la importancia de los partidos políticos, porque en general los partidos políticos surgen en un contexto de fuerte antipartidismo. Entonces vean que durante todo el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII existió un fuerte antipartidismo. Los revolucionarios franceses, por ejemplo, estaban muy en contra de la existencia de los partidos políticos. ¿Cuál era la razón? Bueno, en parte, pues tiene que ver muchísimo la influencia de Rousseau, ¿no? Rousseau
y estas ideas que desarrolla en obras tan importantes y emblemáticas como es el contrato social, en donde Rousseau de manera fundamental va a construir un concepto fundamental en el contexto de la Revolución Francesa, que es el concepto de la voluntad general. Para Rousseau, la democracia representativa era una burla de la democracia. Él solamente creía en la democracia directa. Rousseau se reía de los ingleses porque decía, ustedes solo van a votar una vez al año y creen que eso es democracia. Rousseau, que era, bueno, con todas sus contradicciones y críticas morales que podemos hacer sobre su persona, más allá de eso, Rousseau era una persona bastante leída en el republicanismo romano, ¿no? Entonces, imagínense a Rousseau leyendo a los grandes historiadores griegos, a las grandes obras romanas, y amaba la forma de gobierno republicano, ¿no? Entonces, Rousseau alababa desmedidamente, por ejemplo, las asambleas que se daban en la República Veneciana, Fiorentina, o también las asambleas de su tierra, de su nación, que era Ginebra, ¿no? Él era de Ginebra. Entonces así empieza, ¿no? Justamente el contrato social, alabando el gobierno de Ginebra, que era asambleas donde los ciudadanos, las personas tomaban las decisiones directamente, ¿no? Entonces para él, la democracia representativa, delegar en personas los asuntos públicos, era una perversión de la democracia y además pervertía la voluntad general, ¿no? La única manera de construir la voluntad general era a partir de democracia directa. Entonces, más o menos estas ideas influyen muchísimo en los revolucionarios franceses, que pensaban que un partido político podía dividir las causas de la Revolución Francesa. Y entonces no es casualidad que durante la Primera República Francesa, ¿no?, viéramos años después, ¿no?, pues esta llamada época del terror, ¿no?, en donde, pues, Robespierre incluso, ¿no?, había jurado no utilizar la guillotina, no guillotinar a los reyes, y empieza esta época del terror, donde todo el mundo termina guillotinado, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no?, Olympe de Gauss, Olimpia de Gauss, que era una filósofa política que justamente cuestionó, ¿no?, cómo los revolucionarios franceses estaban tratando de, estaban promoviendo los valores de igualdad, fraternidad y libertad, pero solo para los hombres. Entonces, Olimpia de Gauss publica, ¿no?, esta obra, ¿no?, como una contestación sobre los derechos de la mujer y la ciudadana, porque esta Carta de Derechos de la Primera República Francesa, pues solo reconocía los derechos de los hombres. Y ella termina siendo guillotinada, porque pues estaba relacionada, tenía ideas un poco más conservadoras, no estaba de acuerdo con que se guillotinara a los reyes franceses, y entonces estaba más ligado, ¿no?, a las ideas girondinas que a las ideas jacobinas, y termina guillotinada, ¿no? Entonces no es casualidad que existiera esta visión tan fuerte de los líderes franceses en esta época, ¿no? Y también ocurre esto en Estados Unidos. Los padres fundadores estaban también en contra de que existieran partidos políticos, ¿no? Porque, como les decía, tienen esta atracción semántica de dividir, ¿no? Y entonces en este momento histórico de unión, ¿no?, de crear la federación de las 13 colonias, ¿no?, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la creación de una federación, y entre los debates, ¿no?, de estos federalistas, pues se pensaba, ¿no?, que pensar en partidos políticos iba justamente a dividir a la nueva nación, a la nueva federación. Es entonces hasta el siglo XVIII, y ya con la necesidad justamente de hacer elecciones, de educar
a la nueva ciudadanía, en que surge en el imaginario colectivo la idea de que son males necesarios, ¿no? Entonces pasamos de un fuerte antipartidismo a entender con la regularización de los procesos electorales en estas primeras horas democráticas, a que eran males necesarios, ¿no? No son lo mejor que tenemos, pero son necesarios para aglutinar los diferentes intereses de las sociedades. Es entonces hasta el último tercio del siglo XVIII y principios del siglo XIX que empieza a haber una aceptación, ¿no? Empezamos en algunas naciones, ¿no? A lo mejor a ver esta transformación cultural de la que nos habla Giovanni Sartori, que pasamos de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad. Y es así que observamos durante el siglo XX y en el periodo de posguerra estos procesos de legalización. Empiezan los partidos políticos a regularizarse, empieza a establecerse en las diferentes leyes los requisitos para constituir partidos políticos, hasta llegar a los procesos de constitucionalización, como en el caso de México, que pues en la reforma de 1977, que es esta reforma fundamental que, de acuerdo a los transitólogos, ¿no?, que son aquellos que sostienen la teoría de la transición democrática, nos dicen, ¿no?, que esta reforma de 1977, la reforma de Jesús Reyes Heroles, es esta reforma que nos permite empezar a transitar la democracia en México. ¿Y qué planteó, entre otras cuestiones, esta reforma del 77? Pues la constitucionalización de los partidos políticos, ¿no? Reconocerlos como entidades de interés público. Y esto, pues, ¿qué permitió? Pues, de entrada, empezar a darles prerrogativas, financiamiento público, ¿no? Porque imagínense que por más de, bueno, durante todo el siglo XX, el partido oficialista, el partido de Estado, el PRI, era el único partido que tenía fondos públicos, los fondos del Estado. Entonces, por eso es fundamental, ¿no?, su constitucionalización. Pero bueno, a mí me parece que si bien estos procesos de pasarlo de un fuerte antipartidismo en el mundo occidental a aceptarlos y después llevar a las constituciones este reconocimiento de su importancia y papel para la democracia, me parece que solamente es también entendida así por un grupo de intelectuales, de juristas, de personas entendidas, ¿no? Porque ¿cuál es la concepción en las sociedades actuales, en las sociedades contemporáneas sobre los partidos políticos? Sigue habiendo, ¿no?, este fuerte rechazo, este fuerte antipartidismo, y si bien nos va esta idea de que son males necesarios, ¿no? Pero no hay todavía una fuerte aceptación colectiva hacia los partidos políticos. Y bueno, pasemos ahora, ¿no?, a ver cuáles son los tipos de partidos políticos. Bueno, podemos ver, ¿no? Déjenme contarles que hay una enorme cantidad de literatura sobre los partidos políticos, ¿no? Si ustedes revisan, son inagotables las fuentes que podemos consultar para hablar de una clasificación y tipos de partidos políticos. Entonces aquí lo que les mostramos es como la clasificación pues más consensada, más común, pero bueno, hay que hacer siempre estos paréntesis de que dependiendo del autor, autora, podemos ver otro tipo de clasificaciones. Pero bueno, estos son como los básicos que necesitamos saber para un análisis fundamental de los partidos políticos. Y tenemos el partido político de cuadros, que nacieron entre principios y mediados del siglo XIX. Y como les mencionaba, un poco haciendo referencia a esta idea del parlamento inglés, pues eran controlados por un pequeño grupo de líderes. Había poca participación de sus miembros, con apoyos ocasionales de acuerdo a las necesidades. Estos primeros partidos de cuadros tenían estructuras débiles, divididas en clientelistas y de notables, ¿no?
Tenemos así al partido político de masas que surgen en la primera mitad del siglo XX, como decíamos entonces, con la extensión del sufragio y las ideologías. Va a haber un fuerte momento histórico en este momento, ¿no? De reforzamiento, construcción de ideologías, ¿no? Que sobre todo durante la Guerra Fría se van a materializar en dos coaliciones muy contrapuestos, ¿no? La democracia, el socialismo y comunismo, el liberalismo, o pues sí, el socialismo de tipo marxista. Están organizados en secciones o células, centralizados, fuertemente articulados y sólidos, ¿no? Vemos, ¿no?, que esta burocratización y alta especialización de los partidos, pues es en este momento, ¿no?, de tener nuevos ciudadanos, de nuevos electores. Los partidos políticos de masa se caracterizan también por tener una amplia base, una base activa y comprometida de afiliados, con lazos fuertes de organizaciones externas, ¿no? Hay muchas vinculaciones con otro tipo de organizaciones que retroalimentan y contribuyen con la función del partido político de masas. También tenemos un partido político de militantes, que es producto también del sufragio universal, pero ya, sobre todo, de un momento de regularidad de las elecciones y de la profesionalización del quehacer político. Entonces ya son los partidos políticos que sobre todo se sostienen con la fuerza del financiamiento público y con las cuotas de sus militantes, pero ya esas grandes masas con grandes ideologías se debilitan, ¿no? Entonces también pues ya estamos en un momento de regularidad de los procesos electorales. Y tenemos también el partido profesional electoral, que tiene su antecedente en el partido Catch All Party o partido Atrapa Todo. Son partidos desideologizados, partidos sobre todo pragmáticos, sin ideologías, que buscan sobre todo negociar de manera relevante a nivel parlamentario, y reciben este nombre porque han hecho justamente en las campañas electorales una especialización, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos partidos políticos así en nuestro sistema de partidos. Ustedes ya pensarán, ¿no?, en cuáles son aquellos que son los más pragmáticos, ¿no? Y que también podemos hablar más adelante, ¿no?, de cómo estos partidos profesionales electorales, en general los partidos políticos en México, pues también han abandonado fuertemente, se dice, ¿no?, que también se lo pongo en tela de juicio, porque se habla del fin de las ideologías, porque vemos que se están formando coaliciones antinatura, ¿no? Una coalición muy antinatura, por ejemplo, ¿no?, la que observamos entre el PAN, PRI y PRD, ¿no? O sea, nunca hubiéramos pensado durante todo el siglo XX que íbamos a ver a estos tres partidos políticos aliados buscando sacar del poder a Morena. Pero también vemos, ¿no?, en Morena hemos visto coaliciones muy antinatura, ¿no?, de un partido político de izquierda unido con partidos políticos como el Partido Verde Ecologista de México o con el Partido Encuentro Social, después Solidario, que bueno, ya no tiene registro como partido político nacional, pero también fue muy criticada esta alianza de coalición. Pero bueno, lo vamos a analizar, ¿no? Porque evidentemente yo pongo en tela de juicio esta idea de, ay, se han perdido las ideologías, porque si analizamos la historia de la humanidad, desde siempre hemos visto coaliciones de poder que se van armando de manera pragmática para lograr fines económicos o políticos de manera coyuntural, ¿no? Entonces, bueno, les voy a recomendar una lectura muy buena al respecto y que menciona esto, ¿no? En política siempre vamos a tener enemigos extraños de cama, ¿no? Porque justamente podemos analizar
varias etapas de la historia de la humanidad y podemos ver este tipo de coaliciones que llamamos hoy en día antinatura, ¿no? Pero simplemente por mencionar un ejemplo, pensemos simplemente cómo en un primer momento Estados Unidos y la URSS pues, eran aliados para derrotar a Hitler y cómo unos años después estuvieron en una gran tensión con Rusia y Estados Unidos durante el periodo llamado como Guerra Fría, ¿no? Entonces, en un primer momento aliados, después enemigos. Entonces, esto es común en la historia de la humanidad, pero bueno, tiene ciertas particularidades, ¿no? La cuestión en México. También podemos pensar en cómo en un primer momento, ¿no? Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero eran enemigos acérrimos, ¿no? Uno como parte del ejército realista y el otro como parte de los insurgentes. Y después, como en ese famoso abrazo de Acatempa, ¿verdad? Se unen para poder al fin del día poder materializar la consumación de la independencia, ¿no? Porque de alguna manera pues, se dieron cuenta de seguir con esta división, pues nunca van a lograr, ¿no? La independencia. En fin, entonces, esto es algo normal en política, ¿no? Lo que les quiero decir. Que en un momento estas grandes ideologías se pierden o se difuminan o se comprometen por intereses coyunturales pragmáticos específicos. Pero bueno, vamos ahora a revisar esto que también me parece muy interesante que les mencionaba de la lectura de Luis López Guerra, cómo nos habla también de tipos de partido político a partir de la necesidad comunicativa. Y un poco para que vean que hay diferentes clasificaciones dependiendo del autor y la literatura. Pero esta es una de las clasificaciones que más me llaman la atención, que más me gusta utilizar en las clases porque mete este análisis transversal de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos, como mencionábamos, ¿no? De una organización tradicional de peones, hombres de confianza del notable, a, por ejemplo, organizaciones esporádicas de activistas, partidos de cuadros, de activistas temporales, cuando va necesitándose, ¿no? Buscar a los clientes. También tenemos organizaciones basadas en la corrupción. Entonces vean, por ejemplo, ¿no? Cómo la compra del voto es algo común en todas las democracias del mundo, conforme se van construyendo, avanzando. Entonces, imagínense también todas esas personas que tuvieron que salir exiliadas, desplazadas de Europa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y muchas de ellas, pues, terminaron siendo acogidos, ¿cierto?, por Estados Unidos, ¿no?, que llegaron sobre todo a Nueva York, y esta famosa referencia, ¿no?, de venir en un barco y ver la Estatua de la Libertad. Entonces, imagínense que ellos también fueron en un momento, pues, nuevos ciudadanos en una democracia como la de Estados Unidos. Entonces, los partidos políticos empezaron a organizarse con base en la corrupción, ¿no? En el caciquismo a través de la compra del voto de los nuevos migrantes, ¿no? Entonces, se les pedía a los nuevos migrantes el voto a favor de reconocerles ciertos, pues sus derechos civiles o sus derechos políticos, ¿no? A partir de favores administrativos o favores políticos. Y bueno, tenemos posteriormente la organización basada en la propaganda de masas, que como ya lo analizamos, pues tiene muchísimo que ver en esta cuestión de el reconocimiento del sufragio universal y la necesidad de salir a las calles del Parlamento. Los partidos salen a las calles y empieza la política cara a cara, ¿no? De tocar de puerta en puerta a la clase obrera, a la clase trabajadora, para pedir el voto, para presentarse, para educar a la ciudadanía. Se empiezan a hacer estos boletines, periódicos, publicaciones periódicas para educar a la ciudadanía, estos, pues sí, materiales de propaganda
partidista, se empiezan a hacer estos mítines masivos para hacer política, para convocar y pedir el voto y el apoyo político de las masas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XX que nos hace transformar de manera radical la lógica de la política cara a cara? Pues el auge de la radio y la televisión. Entonces, imagínense que en un momento dado, los políticos, los partidos políticos, se les ocurre la idea del lugar de movilizar a su gran y costosa burocracia partidista en diferentes zonas del país, de las naciones, pues simplemente pasar discursos políticos, programas políticos en la radio y en la televisión. Entonces, esto va a transformar de manera radical, nos dice Luis López Guerra, la manera de hacer política por parte de los partidos políticos, ¿no? Entonces, esto tiene muchísimas ventajas, ¿no? Como llegar a muchas más audiencias, no siempre con la política cara a cara, pues se llega a todas las personas de un país, a todo el mundo rural de un país, a los campesinos, campesinas, etcétera. Entonces, con la radio y la televisión se puede llegar a mucho más, ¿no? Mucho más audiencia. Pero también vemos fenómenos muy interesantes. Si de por sí los partidos políticos tienen un fuerte antipartidismo histórico, imagínense que con el auge de la radio y la televisión y la primera transmisión de programas en esto que conocemos como el prime time, ¿no? Que más o menos es de las 7 a las 10 de la noche. El prime es como el periodo de mayor audiencia, de mayor rating en la radio y en la televisión. Imagínense que empiezan a transmitirse programas, discursos de los políticos, cuando las personas en esta hora empiezan a ver sus programas favoritos después de regresar cansados de trabajar. Entonces, miren, aquí Luis López Guerra nos pone esta tabla de cómo disminuye notablemente la audiencia cuando, viendo, por ejemplo, Mi Bella Genio, que era uno de los programas favoritos de la época, de repente se mete el discurso de Humphrey del 3 de septiembre del 68, o el discurso de Wallace del 68, o el discurso de Nixon del 31 de octubre de 1968. Pasamos de tener 10 millones de personas de rating viendo Mi Bella Genio o Buenos Muchachos de Good Guys a 5 millones de personas viendo el discurso de Nixon, ¿no? O sea, la mitad, imagínense, en un horario de prime time, la mitad de la audiencia se va. Empieza la política a verse como imposición. Empieza también a encarecerse la política, los spots, los promocionales, ¿no? Y pues esto trae como consecuencia un desinterés muy grande, ya no hay incentivos poderosos para los partidos políticos para seguir educando a la ciudadanía en esto que se conoce como la política cara a cara, ¿no? Empiezan entonces a descuidar esos procesos de educación política de la ciudadanía en términos generales, ¿no? Y bueno, también les recomiendo muchísimo leer la obra de Marco Arellano Toledo, que si no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en una tertulia académica, fue la tertulia académica de la Escuela Familiar Electoral la 1 de enero. Estuvo el doctor Arellano con nosotros. El doctor Arellano es experto en comunicación política, experto en marketing digital, y justo en su libro, tiene un libro fenomenal, por ejemplo, sobre las elecciones de 2006, que nos tira varios mitos que tenemos sobre esas elecciones, ¿no? Recordemos que justamente en ese proceso electoral de 2006 y lo que se sale a la luz, ¿no? De un modelo de comunicación política bastante inequitativo,
llevamos a cabo una reforma constitucional importantísima, la reforma de 2007, que va a transformar de manera importantísima pues la manera, ¿no?, en cómo hacemos campañas electorales. Se prohíbe la contratación en radio y televisión a cualquier persona para promover campañas políticas, propaganda electoral. Y entonces el IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, se vuelve el administrador único de los tiempos del Estado en materia electoral, y entonces distribuimos los spots. Entonces, bueno, el doctor Arellano, en este libro, pues nos desmiente varias ideas, ¿no? Porque, bueno, se tiene la idea de que con la propaganda desequilibrada, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial, o la campaña negativa de Calderón en contra de Andrés Manuel López Obrador, y este tipo de spots que recordaremos todas y todos, ¿no?, de Andrés Manuel es un peligro para México, pensaríamos, ¿no?, que perjudicó o que eso llevó a que perdiera la elección. Recordemos que la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel fue del 0.56%. Bueno, si partimos del hecho de que no hubo fraude electoral, porque todavía hay en el imaginario colectivo quienes sostienen que hubo fraude electoral, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, si partimos de la hipótesis de que las elecciones fueron completamente limpias, lo cual sostiene su servidora, y esta diferencia del 0.56%, hay quienes piensan, ¿no?, que justamente perdió por este modelo inequitativo de comunicación política, porque que las televisoras daban a un precio diferente los spots a los seguidores de Calderón que a la coalición por el bien de todos, ¿no?, de la coalición conformada por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso pensamos. Pero ¿qué nos dice la investigación de Marco Arellano Toledo? Que en lugar de perjudicarle, esto le ayudó, ¿no? Y esto nos lo demuestra con datos empíricos. Entonces tenemos una gran cantidad de prejuicios y mitos en torno al poder de la televisión en materia política que no hemos analizado y que mantienen una serie de reglas un tanto barrocas, decimonónicas, en la forma en que comunicamos políticamente. Porque a partir de la reforma de 2007 en México empezó este proceso de espotización, ¿no?, en donde las mexicanas y los mexicanos empezamos a enterarnos de lo que pasaba en política a partir de, supuestamente, ¿no?, de spots que duran 30 segundos, ¿no? Y bueno, el análisis que nos dice Marco Arellano es que imagínense que en una campaña normal de las diferentes cerveceras que tienen acceso al mercado mexicano, necesitan de 4 spots, vean esto, de 2 a 3 spots en promedio por televidente en una campaña publicitaria, lo que dura una campaña publicitaria para ser efectiva. Es decir, esto con un target diferenciado. Imagínense las personas mayores de edad mexicanas que podemos consumir alcohol de manera legal, para que la campaña publicitaria de la cervecera sea exitosa, de la Cuauhtémoc, de la Moctezuma, de Heineken, lo que ustedes quieran, necesitamos ver en la televisión de 2 a 3 spots en promedio. Pero ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Saben cuál es el promedio de alcance que tienen los spots de los partidos políticos desde que transformamos nuestro modelo de comunicación política? 70 spots. Entonces, esto nos contaba el doctor Arellano, ¿no?, que él estuvo en una campaña con Liverpool, y Liverpool se quejaban con ellos porque ya estaban saturando a la población con un promedio de 4 spots. Entonces imagínense el nivel de hartazgo que tenemos los mexicanos con un nivel de alcance de 70 spots en una campaña electoral, ¿no? Híjole, entonces, bueno,
lo importante que yo les quiero aquí transmitir es que justamente veamos cómo se va transformando el partido político a partir de la necesidad comunicativa, ¿no? De no necesitar el voto popular, a buscar el voto popular y salir a educar con periódicos, con política cara a cara, a después dejar todos estos procesos de educación política de las grandes masas para pasar a campañas estratégicas en radio y televisión y para pasar al fenómeno que estamos viendo hoy en día, que son las redes sociales. Vean cómo están haciendo política, cómo están llegando los principales líderes políticos a la generación Z, a los nuevos y nuevas ciudadanas mexicanas a través del TikTok. Entonces, nos decía el doctor Arellano, ¿no? Que los más exitosos, los que tienen el mayor grado de engagement, pues son, por ejemplo, Marcelo Ebrard, ¿no? Arturo Saldívar, que aunque sabemos que hasta el momento no tiene intención de participar políticamente, pues ha hecho fuertes campañas, utiliza, ¿no? el TikTok para llegar a los jóvenes, a las personas jóvenes, y bueno, es muy divertido ver lo que están haciendo los políticos en TikTok, pero estamos viendo entonces una transformación de nuevo de la manera de conducirse de los partidos políticos. Y en opinión de una servidora, esto está dejando nuestra regulación electoral en materia de comunicación política completamente anacrónica, ¿no? Atrás. Estamos completamente desactualizados en la regulación. El legislador no está atendiendo estas nuevas exigencias comunicacionales, estas nuevas ciudadanías digitales. Y bueno, pues creo que a partir de esta transformación de la comunicación política, del Internet y las redes sociales, ¿no? Que Barack Obama es el político que empieza a hacer, ¿no? A utilizar MySpace, YouTube, Facebook, justamente para hacer la primera campaña política exitosa en Occidente. Empieza entonces lo que llamamos ahora como la política 2.0. Entonces, creo que también necesitamos, ¿no? Meter esta transformación comunicacional en el análisis de la llamada crisis de los partidos políticos. ¿Será que realmente están en un proceso de crisis o simplemente es una transformación a partir de esta necesidad comunicativa? Bueno, maestra, yo considero ahí como un comentario personal que esa es una humilde opinión. Creo que sí hemos tenido avances democráticos desde que se abrió, desde muchos años antes, inclusive en el antiguo Roma, al momento de implementar el Senado, pues fue una manera democrática de darle al pueblo cierta participación. Ahorita que comentaba del Parlamento inglés, yo considero, o a lo mejor yo soy muy mal pensado, que realmente fue una estrategia económica al abrir el voto al pueblo en general. Pues precisamente como se comentó aquí en la clase, solamente votaban pues los que tenían jerarquía, de alguna manera pagaban impuestos, controlaban terratenientes, no sé realmente, pero yo considero, inclusive aquí en México, en el 90, sí, por ahí más o menos, en una ciudad del estado de Durango, un político, no miento, creo que fue en el 80, ayudó a la ciudadanía a legalizar sus casas porque estaban consideradas ejidos. Realmente, pues sí legalizó, digamos, entre comillas, porque dejó de ser ejido, estaban en el Registro Agrario Nacional, para convertirse en colonia. Sin embargo, pues obviamente no lo hizo por el pueblo, lo hizo porque eso representaba un ingreso económico para su ciudad, pagando impuestos, predial, agua, los impuestos municipales. Entonces, realmente vemos que la intención del político en general, estoy hablando del político,
es esa, o sea, se ha visto a lo largo del tiempo que es la situación económica. Un gran cambio se hizo a la televisión, al meter la televisión en la radio, porque tuvieron acceso tanto las personas hacia los políticos y los políticos hacia las personas, y cambió radicalmente todo, porque las personas, efectivamente, creo que hay un hartazgo de todo lo relacionado a la política, por lo tanto, hay un desinterés. Pero al pasar a la era digital, creo que ya no hay hartazgo político, sino más bien creo que hay hartazgo directamente hacia los que mandan sobre los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el exceso de información que tenemos ahorita ha llegado a revolucionar todo. Yo creo que sí estamos muy atrasados legislativamente, porque pues a los políticos no se ve que ni siquiera les interese regular, o no saben, pero sí, definitivamente estamos muy atrasados. Sin embargo, la ciudadanía ya no es la misma de antes, gracias a todo el exceso de información que tenemos. Ahorita, a las 2, 3 horas nos podemos enterar de algo que está sucediendo en la Ciudad de México, de algún escándalo, cuando anteriormente pues, los medios de comunicación eran los que decidían si sí lo publican o no lo publican. E inclusive ha salido escándalos de que se vendían de acuerdo a las noticias. Entonces, yo creo que sí ha habido un cambio, pero la era digital fue la que hizo un brinco como de 5 pasos, que yo creo que los partidos políticos, bueno, más bien, no los partidos políticos, yo creo que los políticos, las personas que están en la política y que están de funcionarios, no esperaban, y prácticamente de estar formando nuestro futuro, la tecnología nos rebasó y nosotros estamos corriendo atrás de ella. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Abdiel, por compartirnos este análisis. Me parece muy interesante. Creo que tiene razón en varios puntos, ¿no? Pero yo considero que es multifactorial, ¿no? Si bien yo podría estar de acuerdo contigo, ¿no? En que muchos de estos cambios tienen de fondo, ¿no? También razones económicas, razones incluso financieras, ¿no? Y que esto lo podemos ver pues, también si releemos, ¿no? Esta gran obra de Armando Córdoba de la formación del poder político en México, ¿no? Y vemos cómo pues el avance económico tuvo que ver, ¿no? Con una concentración muy fuerte del poder político, y que esto pues también tenía intereses económicos, ¿no? Del Porfiriato, el Porfirio Díaz y su clase que está ahí. Hay que también tomar en cuenta, ¿no? Que pensando en el contexto pues de la Revolución Mexicana o de las grandes manifestaciones o luchas que hay en todo el siglo, bueno, con la extensión del sufragio universal en Europa, que nos llevó a este reconocimiento, pues tampoco fueron concesiones gratuitas, ¿no? Sino que también hubo ahí una presión social importante, ¿no? Activismo, o sea, pensemos en el movimiento sufragista, ¿no? Se radicalizó, por ejemplo, la protesta de mujeres. Al principio empezaron con manifestaciones pacíficas y después se radicalizaron porque no se reconocía el sufragio femenino. Entonces yo creo que son muchas causas. No creo que podamos hablar de una única razón que mueva la historia, ¿no? También podemos ver como ejemplos muy específicos donde tal vez no el interés económico pueda sobresalir, pero yo creo que son diferentes razones, diferentes causas, ¿no? Y que incluso algo que me hiciste reflexionar ahora que nos comentabas esto, Abdiel, recordé esto que nos dice Giovanni Sartori sobre cómo están los partidos políticos organizados en su interior. Al interior de los partidos políticos, ustedes lo van a ver a lo largo del diplomado, que existen diferentes subunidades, lo que Sartori llama
fracciones. Ojo, que no facciones, sino fracciones. Que para Sartori, la fracción, un poco haciendo alusión a la fracción parlamentaria, a ese concepto, se utiliza este término para no utilizar la connotación facción, que tiene una connotación negativa por su etimología que ya vimos. Pero, ¿qué nos dice Giovanni Sartori? Que al interior de un partido político hay una gran cantidad de fracciones. Y vamos a ver que va a haber fracciones que van a ser muy desideologizadas. Esto que también Max Weber entendió, que son los políticos que viven de la política, es decir, que hacen política para beneficio personal, para ganar prebendas y tener ciertos privilegios. Pero también existen al interior de los partidos políticos fracciones más ideologizadas que otras. Entonces, vamos a ver también personas, grupos, fracciones dentro de los partidos políticos que van a defender más estos ideales y estos intereses abstractos. Entonces, en algunos partidos políticos, estas fracciones tienen más peso que en otras. Pero a lo que voy con esto es que ni siquiera en un mismo partido político o en un grupo político podemos ver que sean homogéneas las intenciones o los intereses. Algunos sí tienen intereses abstractos, honestos, bueno, no honestos, sino ideológicos, y otras personas evidentemente sí viven simplemente para enriquecerse y ganar de la política, ¿no? Entonces, determinarlo en cada caso pues es muy complejo, pero es lo que yo quiero que vean un poco, ¿no? Que vamos a encontrar una serie de cuestiones multicausales que se cruzan en los momentos históricos, ¿no? No es un análisis tan sencillo, pero me parece interesante lo que menciona Abdiel, y creo que hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Que no todo es así como un avance histórico bonito donde los líderes, las élites políticas, por buena onda, concedieron derechos, ¿no? Porque se habla de conceder, ¿no? Sino más bien recordemos que se reconocen los derechos humanos, los derechos de las clases trabajadoras, de las mujeres y los grupos históricamente vulnerados, pues también a partir de luchas, de manifestaciones, de protestas, que muchas veces ha causado también sangre, ¿no? Víctimas mortales. Bueno, entonces si alguien más quisiera hacer algún comentario, reflexión, pregunta. Bueno, simplemente para terminar esta idea de las fracciones, lo que nos dice Sartori es que en esas subunidades de los partidos políticos, pues vamos a ver fracciones que van a estar más ideologizadas que otras, fracciones mucho más pragmáticas, las fracciones que son las negociadoras, las fracciones que son los especialistas en elecciones, las fracciones que son más, que están más encaminadas a la burocracia partidista, fracciones más antiguas, fracciones locales, fracciones como del centro del país, también por regiones. Entonces, un partido político, ¿no? Hablamos de grupos de manera abstracta que se unen para defender ideales de los que más o menos están de acuerdo, pero un partido político en su interior también es algo muy, muy complejo. Y bueno, hay diferentes sociólogos políticos, politólogos, politólogas que han estudiado en esas fracciones a los diferentes partidos políticos mexicanos, ¿no? El Partido Acción Nacional, el PRI, desde su creación, ¿no? El PRD, hay quienes hacen ya análisis de Morena. Entonces, pues bueno, cada partido tiene sus particularidades, pero pues bueno, vemos que no es nada sencillo. Y cuando ustedes analicen también el tema de la democracia interna, la justicia intrapartidista, pues vamos a ver que la democracia interna es uno de los temas más complejos en esta materia. Bueno, continuemos. Para ir cerrando, vamos a analizar muy por encima el concepto de sistema de partidos. Ustedes mañana van a analizar su evolución en México
pero necesitamos, ¿no?, recordar, refrescarnos en qué es un sistema de partidos y vean que no es otra cosa que el conjunto de interacciones derivadas de la competencia entre partidos políticos, ¿no? Son las interacciones que se dan justamente entre los diferentes partidos y la dinámica que se presentan en un estado determinado. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales de los sistemas de partidos? Pues la competencia, su interacción, el número de partidos políticos, el tamaño de los partidos, la distancia ideológica que hay entre ellos, su relación con la sociedad o con ciertos grupos sociales y su actitud frente al sistema político. Y vean, esta es la parte más importante que quiero que recordemos, que es la clasificación de los sistemas de partidos, ¿no? Igual que como mencionábamos con las clasificaciones de partidos políticos, también con los sistemas de partidos hay una gran cantidad de literatura y de propuestas de clasificación teórica, pero esta es como la más condensada, ¿no? Que también toma como base la clasificación de Giovanni Sartori. Y vean, podemos hablar, esta clasificación atiende a dos variables. La primera variable es el número de partidos políticos y la segunda variable es qué tan competitivos o no son. En otras palabras, si están insertos en una lógica de real alternancia o de real democracia, por decirlo en términos sencillos, aunque sabemos que la misma palabra democracia encierra muchísima ambigüedad, ¿no? Y que no hay un consenso sobre qué podemos entender por democracia. Pero vean, tenemos entonces, dentro de los sistemas que se consideran competitivos, democráticos, sistema de partido dominante, bipartidismo, pluripartidismo, y dentro de los sistemas no competitivos o no democráticos, donde no hay posibilidad de alternancia política, el sistema de partido único y el sistema de partido hegemónico. Vamos a ver con un ejemplo qué significa cada una de estas clasificaciones. El sistema de partido dominante es aquel donde un partido político gobierna solo. Es decir, no necesita negociar con ningún otro partido político, con ninguna otra fuerza política para lograr reformas constitucionales, ¿no? Porque cuenta con la mayoría absoluta de los escaños de los órganos de representación política. Ejemplo de esto es el sistema de partidos de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Pasaban elecciones, pero eran elecciones democráticas con condiciones reales de democracia, pero era el partido político que aglutinaba la mayoría de los votos. Ahorita vemos qué diferencia hay, porque siempre esto genera confusión, entre un sistema de partido dominante y un sistema de partido hegemónico, que es el sistema de partido que tuvimos durante más de 70 años en México con el PRI, ¿no? Tenemos el sistema de partidos bipartidista, en donde existen dos partidos políticos predominantes con capacidad de alcanzar la mayoría absoluta del órgano de representación, pero se alternan el dominio, ¿no? Elección tras elección, y entonces en estos sistemas pueden existir más partidos políticos minoritarios, incluso candidaturas independientes, pero no afectan a nivel nacional la competencia entre los dos principales partidos políticos. Un ejemplo de esto, pues, es el sistema de partidos de Estados Unidos de América, ¿no? Que vamos a ver que en términos generales, ¿por qué ocurre esta tendencia al bipartidismo en los países anglosajones? Porque básicamente tienen un sistema electoral de mayoría relativa, ¿no? Es decir, que es el único principio a través del cual se transforman los votos en escaños. Esta es la definición básica de lo que entendemos por sistema electoral, ¿no? De acuerdo con Dieter Nolen, tenemos una noción amplia y una noción cerrada de lo que es el sistema electoral.
la visión estricta de lo que es un sistema electoral es cómo transformamos los votos en escaños, ¿no? Y entonces, generalmente en los países anglosajones del Commonwealth, o en aquellos países que transforman esos votos en escaños a partir del principio de mayoría relativa, pues hay una tendencia al bipartidismo, ¿no? En cambio, en los países donde existe, por ejemplo, un sistema de representación proporcional, pues hay una tendencia a generar más partidos políticos porque pues, hay un mayor número de pluralidad política, ¿no? Que se trata de materializar a partir del principio de representación proporcional. Esta tesis de determinación de los sistemas de partidos a partir de los sistemas electorales de Maurice Duverger ha sido ya puesta en tela de juicio, ¿no? Es una tendencia, pero que no se considera hoy en día en la ciencia política como determinante, sino que explica parte de por qué, ¿no? Hay que tener ahí cuidado. También dentro de los sistemas de partidos competitivos encontramos al sistema de partidos pluralista, que aquí también encontramos 3 clasificaciones básicas. Sistema de partidos pluralista moderado, donde más de 2 partidos políticos comparten los puestos de elección popular, es decir, que los partidos políticos necesitan sí o sí negociar para hacer una reforma constitucional, entonces necesitan coaliciones para gobernar, y se considera que México, entonces, actualmente es un sistema de partidos moderado. Ahorita discutimos algunas ideas un tanto ambiguas que hay sobre el sistema de partidos en México a partir de que llega Morena al poder, pero vamos a terminar de explicar esto y ahorita llegamos a eso. Está el sistema de partidos pluralista extremo, donde diversos partidos acceden a los puestos de elección popular, pero tienen ideologías muy diferentes que impiden negociar fácilmente en los órganos de representación política. Un ejemplo es el sistema de partidos de Brasil, que bueno, simplemente para que tengan una idea, Brasil actualmente tiene registrado, si no mal recuerdo, 31 partidos políticos nacionales. Imagínense, aquí tenemos 7 partidos políticos nacionales, allá 31. Y además, las coaliciones que se forman son ideológicamente muy distantes entre sí, ¿no? Y también tenemos sistemas de partidos pluralistas o atomizados, donde no hay posibilidad de coaliciones gubernamentales, porque la cantidad de partidos que existen es muchísima y porque ninguno puede tener el respaldo suficiente para gobernar, ¿no? Un ejemplo es el sistema de partidos de la República de Weimar, ¿no? Entonces, no se pueden lograr coaliciones estables para poder legislar, para poder gobernar, no hay gobernabilidad. Ahora entramos a los sistemas de partidos no competitivos. Tenemos así, y con esto terminamos, el sistema de partido único, que es aquel en donde el poder político está monopolizado por un solo partido político, pero que no permite la existencia de ningún otro partido. El gobierno de este partido se caracteriza por ser opresivo, intolerante, represivo, así como por poseer un gran control coercitivo sobre la sociedad. El ejemplo clásico es el sistema de partidos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la extinta URSS, o hoy en día podemos hablar del Partido Comunista Chino o el Partido Socialista Cubano, ¿no? Solo hay un partido de Estado y no se permite que existan otros partidos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es un régimen democrático y solo hay un partido, entonces por eso es sistema de partido único. Pero tenemos un sistema de partido hegemónico, que es el sistema de partidos que tuvimos en México, ¿no? Durante más de 70 años. Y vean que aquí se permite la existencia de otros partidos políticos distintos al gobernante. Desde el 34 se funda el Partido Acción Nacional, desde el 19 el Partido Comunista Mexicano, aunque estuvo siempre en la ilegalidad hasta, si no mal recuerdo, el 81, 82. Pero la existencia de los partidos de oposición distintos al gobernante
son testimoniales, porque no tienen posibilidad de derrocar al partido dominante. Entonces, mañana ustedes van a analizar con alguno de mis colegas, compañeros, profesores de la Escuela Judicial Electoral, cómo fue la evolución en México del sistema de partido hegemónico a un sistema de partido competitivo, plural, moderado que hoy tenemos. Se decía que, como ustedes recordarán, en 2018, Morena obtuvo una mayoría calificada de votos y decían que en México estábamos regresando a un sistema de partido hegemónico. Pero ojo, ¿no? Si queremos tener precisión conceptual utilizando esta clasificación de la ciencia política, es incorrecta esa idea, ¿no? Porque en realidad, pues con las elecciones de 2021, Morena no obtuvo la mayoría calificada que se había obtenido en 2018, y entonces no tenemos un sistema, en todo caso, dominante, ¿no? Porque estamos ya en un contexto en México donde existe posibilidad real de alternancia política, ¿no? En todas las entidades del país, con excepción de 2 estados, que son Coahuila y Estado de México, y que paradójicamente o casualmente tienen proceso electoral este año, ¿no? Son las únicas entidades del país donde no ha habido alternancia a nivel gobernatura. Pero de ahí en fuera, en todo el país ha habido alternancia y estamos en un sistema, entonces, de partidos competitivos. Por ello, es erróneo hablar, ¿no?, de que en México regresamos con Morena a un sistema de partido hegemónico, porque no es correcto. Y Morena hoy en día no puede hacer reformas constitucionales, sí necesita de otros partidos políticos para hacer gobierno, ¿no? Entonces, en todo caso, hubiéramos estado en un sistema de partido dominante, pero insisto, con la elección de 2021 y los resultados, se dejó atrás esta hipótesis. Hasta aquí dejaría mi exposición. Les agradezco enormemente su atención. Bienvenidas, bienvenidos al diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. Y pues más bien abriríamos ahora los micrófonos para que sus comentarios, preguntas o algún cuestionamiento que quisieran hacer. ¿No? ¿Y bueno? Bueno, pues yo les veo en un día, bueno, pasado mañana me parece, para hablar del tema del registro de partidos políticos. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana en esta clase introductoria. Les deseo que tengan una excelente mañana y gracias de nuevo por inscribirse a este diplomado. Gracias. Gracias. Nos vemos en un par de días. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias a ustedes.